que antes de que iniciemos el grupo de oración, se pregunten ustedes para qué vinieron a este grupo de oración. 2 personas que me digan para qué vinieron a este grupo de oración. Los demás piensen la respuesta en su interior. ¿Para qué vine hoy? ¿Para qué estoy aquí? A ver, ¿tú para qué viniste? Para encontrarme con nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen. Para encontrarte con Dios. ¿Tú para qué viniste? Para fortalecerme espiritualmente. Muy bien. ¿Quién no sabía que esto era un grupo de oración? Bueno, miren, es muy bueno uno preguntarse eso porque pocas veces uno vive conscientemente lo que hace. Porque la rutina de la vida, las cosas que uno hace todos los días, empiezan a matar muchísimo el sentido de lo que hacemos y nos empieza a llevar a algo que se llama la costumbre. La costumbre que se vive en toda situación, en todo estado, en toda la vida. Usted se acostumbra a que todos los días entra a trabajar a las 8, los que tienen clase de 6 en la universidad se acostumbran a que tienen clase de 6, aunque algunos nunca nos acostumbramos. Otros se acostumbran a que tienen que trabajar, a que se tienen que ir en bus. Otros se acostumbran al carro y cuando no tienen carro no saben qué hacer con su vida, se pierden en una manzana, no saben qué hacer, no saben transportarse porque ya se acostumbraron a tener un carro. Otros se acostumbran a que los fines de semana tienen que hacer algo con su familia, entonces cuando ya no lo hacen les hace falta. Todos en la vida nos vamos acostumbrando a un estado, a un modo de vivir y tristemente, aunque no debería pasar, uno también se puede acostumbrar a las cosas de Dios. Uno también se puede acostumbrar a venir a un grupo de oración. Uno también se puede acostumbrar a vivir en gracia de Dios. Y también se puede acostumbrar a que está en este lugar, vive aquí, pero su vida no se le transforma, sino que simplemente venimos acá porque queremos estar, pero no sabemos por qué. Entonces, les cuento eso porque yo ahorita, como ven, no es que sufra del colon. En ese momento tengo 34 semanas de embarazo. María Antonia se llama mi hija, entonces hoy les voy a dar el grupo de oración con ella. Ella brinca mucho a veces, entonces puede que me haga como mover raro, pero es porque como que se asusta. Entonces yo ahora pensaba a las mamás que han tenido, pues todas las mamás han tenido sus hijos, pero las mujeres que han estado en embarazo alguna vez, no sé si les pasa que cuando están en embarazo se acostumbran a estar en embarazo. Entonces ya yo no, por ejemplo, yo ahorita me imaginaba sin barriga y yo ya no me imagino así. Ya como que se me olvidó cómo soy normal. Porque al principio me costó acostumbrarme a caminar con ella. Yo no sé si ustedes han visto una mujer embarazada que a veces parecemos pingüinos y no personas. Que uno como que se vuelve muy sonso para todo, para agacharse, para sentarse, todo tiene para subir escalas. Entonces yo pensaba en cómo era mi vida antes de estar en embarazo y ya no me acuerdo. Pues increíblemente ya me acostumbré a estar así. Pero eso nos pasa en todo. Y por eso este grupo de oración quisimos hacerlo para hablar sobre algo que hablamos muy a menudo en esta comunidad, porque precisamente esto es un grupo de oración. Y yo no sé quiénes vieron la invitación al grupo de oración y saben cuál es el tema del grupo de hoy. Nadie. Tenemos que hacer más cosas para que la vean. Nadie sabe. ¿Quién sabe cuál es el tema de hoy? A ver, ¿cuál es? La oración es el camino. ¿Y por qué vamos a hablar de la oración cuando tantas veces hablamos de la oración? Y es que
yo pensaba, nunca sobra hablar de la oración y siempre falta hablar de la oración. Entonces ahora sí les voy a leer el Evangelio del próximo domingo y quiero que estén muy atentos porque ahí hay tres cosas que son fundamentales para la vida de estas personas que están viviendo este Evangelio. Si ustedes lo escuchan con atención se van a dar cuenta que es. Gracias, Dios le pague. Dice, del Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con eso recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Bueno, hay una palabra que se repite mucho en el Evangelio. ¿Cuál es? Vid, sarmiento, pero hay un verbo que es muy importante y que Jesús lo dice muchas veces. Permanecer. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que termina el Evangelio hablando de permanecer y dice que el que no permanece no da fruto. Eso lo pone como una condición para dar fruto. El hecho de permanecer, el hecho de quedarse, el hecho de perseverar, el hecho de no desfallecer, el hecho de seguir, de continuar. Algo tan sencillo como la perseverancia es para Jesús hoy en el Evangelio como lo más importante. Y miren, cuando uno se pone a pensar y a reflexionar sobre la oración, ¿por qué ustedes han visto las personas que han vivido en el campo, que conocen el campo o que van mucho al campo, saben que cuando hay una carretera destapada es muy difícil, cuando no está por lo menos organizada, sino que está en la piedra pura, como dicen, es muy difícil llegar a donde se quiere llegar. Es más, hay carros que ni siquiera pasan porque la carretera está muy mala. Pero los que pasan ese camino y llegan a la finca, a la vereda, a la tierra, ¿cómo llegan? Sí, ¿cómo llegan? Ustedes, nadie, no, pues ya van a decir que nunca han salido de Medellín. Sí, cuando uno pasa por una carretera destapada, uno llega como si le hubiera pasado un carro encima, no. Llega uno como amallagado, como cansado, como empolvado, como que, ay no, ya quiero descansar. Porque es un camino difícil, porque es un camino pedregoso, porque es un camino lleno de dificultades, pero es un camino que, igual que la carretera pavimentada, nos va a llevar al fin. Entonces, miren, cuando uno empieza a pensar en todas las dificultades que tiene en la vida, como hombres, las crisis económicas, las crisis afectivas, las crisis familiares, las crisis incluso espirituales, cuando uno piensa como mujer, las crisis de su corazón, las crisis como madre, como esposa, como hija, como novia, como empleada o empleado, siempre cuando uno no conoce de Dios, uno busca
una solución para ese problema. Y antes de conocer a Dios, yo creo que todos nos equivocamos buscando la solución donde no la debíamos encontrar. Todos empezamos a hacer que nuestra vida, nuestro camino se perdiera, y por eso es que buscamos a Dios, porque nos dimos cuenta que no éramos felices. Porque nos dimos cuenta que a pesar de tantas cosas que habíamos vivido, nuestro corazón estaba ¿qué? Vacío, profundamente vacío. Cuando después de eso tenemos un encuentro con Dios, ¿ustedes creen que ahí la vida se soluciona para siempre? Tener a Dios en el corazón para ustedes es sinónimo de felicidad absoluta, ¿sí o no? Muy bien. ¿Tener a ustedes a Dios en el corazón es sinónimo de la ausencia de problemas? No. Puede que algunos en ese momento estén viviendo eso, pero les aseguro que va a llegar un momento donde las dificultades que teníamos antes de conocer de Dios, o incluso peores, van a llegar a nuestra vida. Porque dice la palabra, si vas a servir al Señor, prepárate para la guerra, prepárate para la batalla, prepárate para la dificultad, prepárate para el problema. Y eso es algo que cuando uno conoce a Dios, uno ni siquiera piensa en eso, porque conocer a Dios es algo tan maravilloso, tan grande, tan puro, tan necesario para la vida, que uno olvida lo que puede venir después. Es más, yo creo que ni siquiera el Señor permite que veamos las dificultades, los problemas que van a venir después, porque puede que nos arrepintamos y digamos, no, mejor yo no sigo a Dios, yo quiero seguir mi vida como la vivía antes. Pero ¿ustedes creen que por vivir en Dios tenemos más problemas que las personas del mundo? Díganme, ¿sí o no? Muchachos, exactamente los mismos problemas que ustedes con Dios o sin Dios los iban a tener que vivir. La diferencia es que ahora están acompañados y antes estaban solos. Una vez en un retiro, una misionera me decía, Sara, es que si yo no estuviera en este camino, yo no sufriría tanto. Y yo me puse a pensar mucho en eso, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí alguna vez hemos pensado que es el hecho de seguir a Dios, el hecho de servirle a Dios, el hecho de habernos encontrado con Dios ha sido motivo de problemas, de luchas, de dificultades. Algunos le culpan a Dios de sus crisis económicas, algunos culpan a Dios de sus problemas familiares, algunos incluso culpan a Dios de que sus hijos se perdieron, como si Dios fuera el culpable del sufrimiento del hombre, cuando lo que Dios hace cuando el hombre sufre es acompañarlo en el dolor, vivir el dolor con ellos. Yo no entiendo cómo una persona puede creer que Dios, que es un papá, que nos ama, que nos quiere, puede desear el mal para sus hijos. Esa es una concepción de Dios que nos tenemos que sacar. Los problemas que tú vives ahora son exactamente iguales a los que ibas a vivir en el mundo. En el mundo te ibas a quebrar, igualmente tu hijo se iba a perder, igualmente tu familia, si no vives una vida como debes vivirla, se iba a destruir. Pero ¿qué pasa? Que ahora no estás solo, ahora tienes a alguien que te acompaña en ese camino. Y entonces, a pesar de conocer a Dios, de vivir a Dios, nos empezamos a alejar del camino que nos va a llevar a Jesús. Miren, cuando el Señor en el Evangelio dice, yo soy la vid y ustedes son mis sarmientos, ustedes se imaginan que la forma que tiene las hojas, piensen en un árbol, las hojas que tienen un árbol para nutrirse, ¿de qué se nutren? Del tallo de la planta, ¿cierto? Ustedes cortan una hoja, una flor y no dura viva ni 2 ni 3 días, empieza a marchitarse inmediatamente. Pero entonces lo que ha pasado en muchos de nosotros es que nos hemos arrancado y hemos ido a caminar creyendo que la solución estaba afuera.
cuando la solución estaba en la oración. Por eso, hoy les quiero hablar sobre la oración como camino y fundamento de la felicidad y de la vida espiritual. Miren, la oración es la gracia más grande de todas las gracias y es el don más grande de todos los dones. La oración es la respuesta a todas las quejas del ser humano. Es más, sin oración, un alma que busca a Dios no es capaz de sobrevivir en la vida espiritual. Muchas veces uno, cuando pasa el tiempo, cree que vive en una crisis espiritual. Y alguna vez un santo le decía a su discípulo, le decía, no existen crisis espirituales, existen crisis de oración. No existen crisis espirituales, existen crisis de oración. Y lo que estás viviendo ni siquiera alcanza a ser una verdadera crisis, le decía él a su discípulo. Y empezó a examinar su vida de oración y empezó a examinar su vida de Dios y se dio cuenta que estaba viviendo una vida que ya no tenía Dios cuando él se decía que era un hombre de Dios. Y yo quiero que hagamos un ejercicio que es algo muy práctico. Piensen cómo fue su día hoy. Nos levantamos y ¿qué hicimos al levantarnos? Después, ¿qué pasó? Piensen en todo lo que vivieron hoy antes de venir al grupo de oración. ¿Cómo fue su trabajo? ¿Cómo fue su vida en su familia? ¿Qué hicieron hoy? Piensen un momentico. Y piensen en todas esas cosas que hicieron. ¿Dónde estuvo la oración? ¿Dónde estuvo la oración? Algunos podrían pensar, Sara, al inicio del día, yo me di la bendición, yo recé, yo me encomendé a Dios. Bueno, muy bien, un momento de oración. ¿Qué otro momento de oración has tenido hoy? ¿Saben? La Eucaristía, listo. ¿Cómo fue la Eucaristía? Ahorita, Sara, viví el rosario. ¿Cómo viviste el rosario? Hoy hice las oraciones del consagrado, que es una práctica muy común en las personas consagradas a la Virgen. ¿Cómo hiciste esas oraciones? Piensen, ¿cómo las hicieron? Y se hicieron una adoración al Santísimo, suponiendo que la hicieron, ¿cómo la vivieron? Hay otros que pueden pensar, no, la verdad yo ni siquiera he hecho oración hoy. Yo vine, hice el rosario, pero la verdad yo no me acordaba de Dios, o sea, no. Y miren, es tan impresionante esto de la oración que cuando uno se empieza a dar cuenta que a medida que uno más ora, la vida más se transforma, la vida más se hace sencilla, más se hace feliz, la vida más adquiere sentido, más se hace práctica, se hace fácil, se hace hermosa. Es muy triste que muchos de los cristianos creamos que la oración es un sinónimo de pesadez, es un sinónimo de queja, es un sinónimo de sueño, es un sinónimo de pereza, de tedio, cuando la oración debería ser nuestro motor, nuestro descanso, nuestro alivio, nuestra fuerza, nuestro refugio. Miren, ahora hablaba con un sacerdote y me decía, vivir la oración no es un peso más en tu día, debe ser el descanso de todo lo que has vivido. Y lo triste, me decía Sara, lo triste de los cristianos es que se olvidan de que orar es hacer conciencia de la presencia de Dios en el corazón. Y creen que orar es solamente recitar algo a Dios sin el corazón.
Hay una diferencia muy grande entre vivir la oración y no vivir la oración. Y es que cuando se vive es cuando se pone el corazón en ella. Y cuando no se vive es cuando se pone la mente en ella, pero se aleja el corazón de Dios. Piensen cuál es el tipo de oración que ustedes hacen. Y piensen esa oración cómo les transforma. Muchas veces uno empieza a vivir su vida espiritual y cree que la vida tiene que cambiar solo por el hecho de que uno dice que se convirtió a Dios o que está en un proceso de conversión. Pero eso, muchachos, les tengo una noticia, eso es falso. Conozco miles, no, mentiras, miles, eso es una exageración, pero conozco muchas personas, muchísimas, ustedes no se alcanzan a imaginar, que aman a Dios, que conocen a Dios y son personas profundamente amargadas, son personas profundamente tristes, son personas que tienen una cara de tristeza, de angustia, de soledad, de rabia, de impaciencia, y que supuestamente aman a Dios, siguen a Dios, viven a Dios, pero les digo la verdad, no se les nota para nada. No se les nota, pero para nada. Y uno se cuestiona, ¿dónde tiene a Dios esa persona? Y son personas que se dicen orantes. Es más, personas que hacen mucha oración. Personas que uno les pregunta cómo es su vida y hacen 2 rosarios, 3 rosarios diarios. Van a Eucaristía todos los días, comulgan, se confiesan. Pero su vida sigue igual, su familia sigue igual, su situación sigue igual. Y uno se pregunta, ¿qué hace esta persona cuando ora? Y un día alguien me decía, no le preguntes qué ora, pregúntale cómo ora. Pregúntale qué hace cuando ora, pregúntale cómo se transforma su vida cuando ora. Y yo quiero que hoy pensemos qué clase de oración estamos haciendo. Porque déjenme decirles que un fruto de la oración es la paz. Un fruto de la oración es la alegría. Un fruto de la oración es la tranquilidad. Un fruto de la oración es el orden. Un fruto de la oración es el servicio. Un fruto de la oración es la humildad. Un fruto de la oración es la paciencia. Un fruto de la oración es el descanso. Entonces, Sara, ¿por qué cada vez soy más impaciente? Porque cada vez me da más rabia todo lo que me dicen, todo lo que hacen. Sara, yo porque cada vez soy más envidiosa, me da más rabia que las otras mujeres tengan cosas mejores que yo. Porque cada vez soy más esclava de la moda, más esclava de la vanidad, más esclava de ponerme cosas nuevas, más esclava de comprar compulsivamente, más esclava de la vanidad, de las cirugías. Yo, Sara, porque cada vez soy más esclavo de tener bienes materiales más costosos. ¿Por qué no me conformo con el carro que tengo, con la casa que tengo? ¿Por qué no me conformo con mi familia? ¿Por qué no vivo feliz en mi trabajo? ¿Por qué todo lo que hago ya no tiene sentido? Y si ustedes quieren encontrar una respuesta a esa solución, les pregunto una cosa que una vez preguntaba San Agustín a sus discípulos. Les decía, el que ora bien, vive bien, pero el que ora mal, vive mal. El que ora se transforma en Jesús, pero el que no ora sí se transforma, pero ¿saben en qué? En lo que Jesús no quiere que sea.
muchas veces uno empieza a darse cuenta que a pesar de que tiene a Dios, se llena de vacíos en su corazón. Y son vacíos que en la oración uno es capaz de llenar. Y Sara, pero es que yo oro y no encuentro la solución. Pero es que yo oro y no encuentro la respuesta. Pero es que yo oro y sigue mi vida igual. Pero miren, es muy diferente orar a orar bien. Y es mucho más diferente simplemente orar a vivir en oración. Y yo quiero que hoy aprendamos esa diferencia. La persona que simplemente ora es una persona que depende de momentos para tener un encuentro con Dios. Pero la persona que vive en oración es una persona que en todo momento, en todo lugar, en todo lo que hace, en todo lo que vive, en todo lo que dice, tiene presente a Dios en su corazón. Increíblemente, cuando uno le dicen que les ayude con lo del grupo de oración o que lo haga, uno se imagina que uno va ese día, yo creo que a todos los misioneros les pasa, a estar todo el día en el Santísimo, preparando el grupo, leyendo muchas cosas, pero resulta que ese día es el día en que más se le complica a uno la vida. Entonces yo recuerdo que ahora venía a punto de cogerme el pico y placa en un taco muy, muy, muy grande. Después ocurrió un accidente y yo venía que para el Santísimo. Y después, cuando iba a llegar, otro accidente. Y ya eran las 5:40 y yo tenía pico y placa. O sea, estaba en pico y placa y no debía estar ahí, pero estaba que llegaba a mi casa. Pero entonces yo empecé a pensar y yo dije, yo no puedo creer que justamente hoy me haya pasado esto. Y entonces empecé y yo dije, pero ¿por qué? Y me empecé a cuestionar todo lo que había hecho. Y yo, ¿será que es que esto no lo hice bien? Empecé a pensar y yo en el trabajo y yo no, pero yo tal cosa, tal otra. Y entonces en ese momento yo dije, no, ya no voy a poder preparar el grupo de oración, yo no voy a poder rezar, no, y voy a hablar de la oración, entonces ¿qué voy a decir si no he rezado? Y entonces en ese momento pasó un guarda de tránsito. Y adivinen qué pasó. Adivinen qué pasó. ¿Qué creen? ¿Están los patios o no? No me vio. Pasó y yo estaba a 3 cuadras de mi casa, pero yo pensaba estacionar, dejarlo ahí, pero no, yo ya estaba sudando, hasta se me salieron las lágrimas, yo no, ya me cogió, y yo, Señor, yo sé, me lo merezco, no debía estar haciendo eso. Entonces resulta que el guarda estaba mirando los carros que pasaban y no crean que yo me escondí. Ni que me escondí detrás de un carro, nada. Yo pasé por el lado de él. Cuando yo ya estaba preparada para parar, yo vi que él me miró y me dijo que siguiera. Y yo, ay, sí, bueno. Entonces yo seguí. Y cuando llegué a mi casa, finalmente, yo sentía en mi corazón que el Señor me decía, tanto tiempo tuviste para orar y apenas vas a empezar a hacerlo. Y claro, yo me di cuenta que mientras pensaba en el taco, mientras renegaba de lo que estaba pasando, mientras decía, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué tan tarde un accidente, tal cosa? Mientras pensaba en todo eso, yo pude haber orado. Pude haber hablado con el Señor y pude haberle dicho, Señor, mira, me está pasando esto, qué impotencia, como en un taco, Señor, justamente hoy, pero todo eso que me pasó, lo pude haber vivido con Jesús y todo eso pudo haber sido oración. Pero ¿saben qué? La diferencia entre una persona que ora y una que no ora es que una siente que Jesús lo acompaña y la otra cree que Jesús lo ha olvidado. La diferencia es que una siente que Jesús lo acompaña y la otra cree que Jesús lo ha olvidado. Cuando uno empieza a ver la vida de los santos,
uno cree que todos los santos fueron monjes, ermitaños, fueron personas de clausura o dedicadas a la oración. Y yo les tengo una noticia, eso es mentira. No hay personas más activas que las personas que han sido santas. Es más, no hay un hombre que haya tenido una vida más fuerte en 3 años que la que tuvo Jesús en su vida pública. Pero ¿ustedes qué creen que hizo santas a esos hombres? Que aprendieron que todo lo que vivían en su vida lo tenían que vivir acompañados y no solos. Lo tenían que vivir acompañados y no solos. ¿Y saben por qué les pregunté ahora cuántas veces habían orado en el día? Porque yo sé que muchas veces uno piensa en las prácticas de oración que hace y no en el diálogo que tiene con Jesús. Uno muchas veces piensa y se va a meditar en los momentos que tuvo para rezar, pero no en el día que vivió en la presencia de Dios. Rodrigo Jaramillo, nuestro fundador, una vez después de una charla que él nos dio en la sede, yo me quedé hablando con él porque me cuestionó mucho todo lo que él decía. Y yo le decía a Rodri, pero ¿cómo hace usted para orar en medio de todo lo que vive, en medio de tantas personas que lo agitan, en medio de tanta presión, tanta dificultad, tantas cosas? Y él me decía, solo una cosa, yo nunca me siento solo, nunca me siento solo. Y ese día yo entendí por qué su vida es tan buena y por qué es un hombre tan lleno de Dios. No porque tenga muchas prácticas, ni porque rece muchos rosarios, es porque es un hombre que ha aprendido a vivir la presencia de Jesús en todo. ¿Quién como Dios? Y por eso Jesús habla de permanecer, porque Él sabe que vivir la oración no es cuestión de tiempo, es cuestión de amor. Vivir la oración no es cuestión de momentos, es cuestión de disposición del corazón. Vivir la oración no es cuestión de sacar espacios, que es necesario hacerlo. Vivir la oración es cuestión de tener un corazón abierto a Dios, dispuesto a Dios, atento a Dios. Yo les pregunté eso porque yo quiero que ustedes sientan en todo el día cómo vivieron la compañía de Jesús en todo. Cuando le preguntaron a Jesús qué debían hacer, cómo debían hacerlo. ¿Quién de ustedes hoy le consultó a Jesús antes de tomar una decisión? ¿Quién de ustedes, mujeres, hoy antes de hacer la comida, le preguntó a Jesús qué quería que hicieran de comer? ¿O quién de ustedes, hombre, cuando trabajó y llegó ese cliente tan difícil de atender, le dijo a Jesús, atiéndelo conmigo porque yo no soy capaz? Cuando uno empieza a entender que la vida no es vida sin oración, que la libertad cristiana se vive y se entiende desde la oración, que la santidad es un fruto de la oración, no porque la oración sea algo complejo de hacer, sino porque es algo que hay que aprender a vivir. Es algo que hay que aprender a entrenar en el corazón, que hay que aprender a transformar en nuestra vida. Nos tenemos que quitar el chip de que para orar tenemos que venir al templo, que es necesario. Y tenemos que recordar que Jesús nos dijo que se quedó con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace poco no, miento, eso fue hace por ahí 3 años. Una misionera estaba en Eucaristía en una parroquia muy cercana, bueno, más o menos se llama San Joaquín, no sé si la conocen. Estaba en Eucaristía allá y resulta que ella estaba sola y puso su bolso en el, ¿cómo se llama? En el arrodilladero. Muy bien, Mario. Yo iba a decir así, pero me daba pena. Puso
puso el bolso ahí y entonces resulta que había un hombre muy raro que estaba en el templo y que entró por la puerta y se sentó al lado de ella, y detrás de ella habían muchas señoras, de las señoras que llegan 40 minutos antes de misa a rezar el rosario. Yo creo que todos las conocemos. Ellas llegaron, hicieron el rosario y se quedaron detrás de ella, y ella estaba ahí sola, y en medio de la Eucaristía entró un hombre, se paró y empezó a mirar el bolso de ella. Muchas señoras del barrio ya lo conocían y sabían que ese hombre robaba en la misa. Justo al lado de ella se paró. Y entonces ella no se daba cuenta, ella solo veía que el Señor la miraba y la miraba. Y resulta que cuando se acabó la misa, las señoras, como buenas señoras, se fueron a hablar con ella y le dijeron: niña, ¿usted por qué no se dio cuenta? Ese señor que estuvo al lado suyo ha robado varias veces en las misas, tiene que cuidar ese bolso, vea usted cómo dejó ese bolso ahí, tal cosa. Pero le decían, dos señoras, le decía, pero lo que más nos impactó fue ese señor que estuvo a su lado toda la misa y no dejó que le robaran. Fue ese hombre que estuvo a su lado toda la misa y no dejó que le robaran. Y no solo lo vio una, lo vieron todas. Obviamente ella no lo vio y casi se muere cuando le dijeron eso. Pero eso es una muestra de que nunca estamos solos. Y yo quiero que levante la mano aquí, ¿quién alguna vez se ha salvado de un accidente? Levante la mano. Otra vez, levante la mano, ¿quién de aquí algún momento se ha salvado de un robo, de un atraco? Levante la mano, ¿quién una vez estaba esperando un bus y necesitaba que llegara a tiempo y justo en ese momento pasó? Levanten la mano a quien un momento de dificultad hizo una oración porque necesitaba algo especial en ese momento y le pasó, le sucedió. Miren, yo quiero que miren a su alrededor, dejen la mano levantada. Miren lo que ha hecho Jesús por ustedes. Todo eso que ustedes están levantando la mano no es casualidad. Es que Jesús lo hizo por ustedes. Es que Él estaba ahí cuando ustedes lo vivieron. Es que Él les ayudó. Es que Él hizo que eso pasara. Pero como el mundo se ha encargado de quitarnos los ojos de Dios y los ojos espirituales, creemos que eso pasó por casualidad. Pero les tengo una noticia, eso pasó porque Jesús estaba contigo. Eso pasó porque Jesús estaba contigo. Y te lo digo otra vez, eso pasó porque Jesús estaba contigo. Entonces, hace 10 minutos me dijeron que se había acabado el tiempo. Yo quiero... Uno siempre le quedan las charlas empezadas, pero bueno, no importa. Yo sé que lo que Él les quería decir ya se los dirá en el corazón. Pero yo quiero que ustedes hoy, en este grupo de oración, salgan con un propósito, solo uno, y yo sé que ese nos basta. Empezar a sentir la presencia de Jesús en todo. Y les aseguro que así no nos vamos a desesperar porque no rezamos una oración, sino que vamos a entender que a través de ella vamos a encontrar el descanso. Les aseguro que no van a ver su vida como un conjunto de metas que tienen que cumplir, sino como un camino que tienen que vivir acompañados del mejor compañero, que es Jesús de Nazaret. Cuando ustedes empiecen a vivir de esa manera, mujeres, les aseguro que sus esposos se van a convertir. Les aseguro que sus hijos van a cambiar.
Es más, les prometo que su corazón se va a sanar, porque uno no necesita de otra persona para ser feliz que de la persona de Jesús. Uno no necesita otro hombre que a Jesús. Uno no necesita otra respuesta que Jesús. Es más, no necesitamos otro camino que Él. Y ustedes, hombres, les aseguro que su vida, su forma de ser, su temperamento, sus dificultades en su vida matrimonial, laboral, a no ser de que sea pues ya algo muy extremo que el Señor permita, se van a ir transformando a medida que ustedes vivan a Jesús, en vez de que quieran que Jesús sea la excusa para todo lo malo que van a vivir o que tienen que hacer. En eso radica la vida de un cristiano. Y por eso es que hay personas que son santas y otras no, porque unas viven con Jesús y otras hablan de Jesús, pero no viven con Él. ¿Quién como Dios? Entonces, pidámosle al Señor que nos muestre cómo vivir, cuál es el camino, cómo encontrar la solución a todo lo que vamos a transformar en nuestra vida. Es más, tanto que todos, muchos de los que estamos aquí, tenemos la cruz de tener un temperamento fuerte, de tener mal genio, de ser rabiosos, de que por todo ya tenemos un pelo parado. Y eso es una de las cruces que incluso en la vida matrimonial, en la vida conyugal, más pesa y más atropella. Pero les pongo un reto esta semana, y es que cuando sientan esa tentación de ese hombre que se quiere salir a gritar, a reprochar, a maldecir, a encarar, piensen en que Jesús está a su lado y piensen que si ustedes viven con Él, su temperamento debe transformarse. Si realmente la presencia de Jesús está en su corazón, Jesús no quiere que ustedes sean así. Y cuando vayan a gritar o cuando estén enojados, váyanse para el baño y mírense al espejo. Y digan, bueno, no sé si alguien sea capaz de decir, de mirarse al espejo y decir, estoy muy enojado, estoy enojado, estoy enojado. Yo sé que ustedes se miran al espejo y ya viéndose la cara de enojados que es tan fea, se les da risa y se les quita el enojo, pero cuando se les quite, después de mirarse al espejo, intenten mirar en sus ojos a Jesús y pregúntense si lo que están haciendo Él lo haría. Y les aseguro que no van a ser capaces de seguir así. Y eso en todo, vivan a Jesús, experimenten su presencia, déjense transformar por Él y van a ver cómo su vida se transforma. ¿Quién como Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos un momentico y ahí con sus ojos cerrados van a pensar todos los momentos que hoy han vivido con Jesús. Así no los hayas hecho consciente en el momento que lo viviste, vuélvelo a repetir y recuerda que Él estuvo ahí. Recuerda que Él te salvó. Recuerda que Él te protegió. Recuerda que Él te ayudó. Recuerda que Él te respaldó. Recuerda que Él te iluminó. Recuerda que Él te abrazó.
Cuenta la historia. Una mujer, ya pueden abrir sus ojos, que caminaba después de haber cometido un error y ella sentía que tenía un problema. Tenía un gran problema que para ella estaba en su vientre. Y fue a buscar a la persona que era el culpable, según ella, de esa tragedia. Y le dijo: mira lo que pasa, mira lo que tengo. Y él le dio la espalda. Ella creyó que ese era el camino, pero se dio cuenta que la rechazó. Desesperada y angustiada, no encontraba la solución y fue a buscar a quien ella pensaba que era su camino. Fue donde su madre le contó lo que para ella era una tragedia. Y encontró un apoyo, pero tampoco pudo ayudarle a solucionar. Su madre, angustiada, no sabía qué hacer. Y ella también fue a buscar el camino. Pero su padre no reaccionó de la misma manera. Y le pidió que tomara una decisión que acabara con eso. Desesperada, angustiada y llena de dolor, ella y su madre fueron a buscar otra solución, porque ya sabían que nada les había funcionado. Su madre recordó algo y se fue a buscar el camino, algo que para ella era el camino. Tantas cosas que le hizo, pero no se había solucionado. Pero esta madre encuentra una luz. Y cuando llega la luz, se da cuenta que había buscado la respuesta en algo que nunca la iba a encontrar. Su familia estaba perdida, su esposo y su hijo refugiados en el licor, porque ellos creían que ese era el camino. Hasta que una mujer de Nazaret le mostró cuál era el camino. Y en la oración ella encontró la respuesta y su familia también encontró la respuesta. Sencillamente, todos creían haber encontrado el camino, pero se dieron cuenta que ese no era el camino, que lo único que les llevaría a la verdadera solución era la oración que les mostraría a Jesús, que es el único camino. Vamos a cerrar nuestros ojos nuevamente y le vamos a pedir al Señor que a través de esta sencilla dramatización nos permita entender cuál es el camino que nosotros estamos buscando.
Puede que no sea el alcohol ni las drogas. Puede que no sea la brujería, ni la magia, ni la nueva era. Pero puede que creas que tú eres el camino, que la solución está en ti y no en Él, que la respuesta está en lo exterior y no en el interior, que las dificultades tienes que sortearlas, tienes que vivirlas solo y no con aquel que es la respuesta. Señor, qué diferente es entender la vida contigo. Es entender que no hay otra solución que tu mirada, que no hay otra palabra más profunda que la que viene de tus labios, que no hay compañía más grande que la tuya, Señor, que no hay remedio más seguro que tu presencia y que no hay respuesta más certera que tenerte. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón, porque sabemos que tú eres el camino, pero creemos a veces que solamente debemos caminar contigo y no que tú caminarías con nosotros. Yo te pido, mi Jesús, una gracia, solo una, que nos enseñes a vivir contigo, que nos enseñes a pensar en ti, que nos enseñes a encontrarnos contigo, aunque no sea el momento, aunque no sea el espacio, aunque no sea el tiempo, que nunca es tarde para orar, ni muy temprano, que nunca está muy agitado el día para no hacerlo y que nunca hay una excusa para un hombre enamorado. Llénanos más de razones, Señor, y enséñanos a orar. Hoy quiero yo postrarme de rodillas. Hoy deposito mi confianza en ti. Deposito mi confianza en ti. Quisiera amarte cada día de mi vida. Quisiera amarte cada día de mi vida. Estar en ti, mi Señor. Estar en ti, mi Señor. Cántale y consumirme de amor. Porque sin ti nada soy. Yo soy nada, yo soy nada. Hoy, aunque solo me quedara, Aunque a mí nadie me amara, y nadie me amará, yo contigo soy feliz. yo contigo soy feliz. Voy a entregarme sin medida, a entregar toda mi vida. Yo a tu lado moriré. Voy predicando el Evangelio, transmitiendo amor eterno. Aunque muera en el intento. Nuevamente, consumirme de amor. Y consumirme de amor.
corazón. Si tú estás lejos de mi Tú estás corazón, lejos de mi corazón. yo soy nada, Yo soy nada. yo soy nada. Yo soy nada. Voy a entregarme sin medida. Yo contigo soy feliz. Yo contigo soy feliz. Voy a entregarme sin medida. A entregar toda mi vida. Entregar toda mi vida. Yo a tu lado moriré. Yo a tu lado moriré. Voy predicando el Evangelio, Dando el Evangelio. transmitiendo amor eterno. Amor eterno. Oh, aunque muera en el intento. Señor, yo sin ti no soy nada. Yo sin ti no puedo nada. Yo sin ti no tengo nada. Señor, sin ti todo me duele, todo me pesa, todo me cansa. Ya no encuentro motivos. Ya no vivo igual. Ya no abrazo con fuerza. Ya mis manos no sirven, Señor. Sin ti todo me cansa. Sin ti todo me pesa. Sin ti todo es vacío, Señor. Por favor, Señor, no me dejes vivir sin ti. No me dejes levantarme sin pensar en ti. No me dejes trabajar si no es contigo. No me dejes cocinar si no es contigo. No me dejes ser madre si no es contigo. No me dejes estudiar si no estudio contigo, ni me dejes trabajar si no trabajo contigo. Señor, sin ti los días son pesados. Sin ti los días cansan, aburren y pesan. Contigo descanso, contigo soy feliz, contigo soy capaz de todo, lo puedo todo. Siento que mi corazón ama a todos. Qué diferente es vivir contigo, Señor.